En 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. La fecha marca también el inicio de la era colonial en este territorio. Se trata de un periodo que abarca varios siglos y por desgracia aún no se termina. Las dinámicas coloniales de extractivismo, sometimiento, discriminación y racismo iniciadas por los españoles continúan hoy a manos de sus descendientes y sus herederos culturales. Las luchas de resistencia contra el colonialismo iniciaron el mismo día en que llegaron los europeos. A ellas se sumaron a partir de los años 60 del siglo XX la filosofía de la liberación y las teorías descoloniales que cuestionan el eurocentrismo. ¿Quiénes practican el colonialismo en la actualidad? No solo los antiguos imperios como el español o el británico o los nuevos como el estadounidense. También las grandes transnacionales y los estados-nación en sus políticas abusivas para con los pueblos originarios, cuyas lenguas, costumbres y territorios atropellan en permanencia, y hacia los descendientes de los esclavos. Nosotros los colonos gozamos de una serie de privilegios que convendría asumir y cuestionar. Más allá de los europeos, existen sistemas, concepciones del universo, saberes y metodologías que son igualmente válidos y muchas veces más respetuosos de la naturaleza y de la diversidad. Después de 500 años de mirar hacia Europa y medirnos con su vara displicente, podríamos empezar a soltar esas cadenas que mantenemos por inercia o por conveniencia y abrir nuestra mente a otras alternativas. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Está con nosotros esta noche Juan Villoro. Es un lugar común decir que este escritor no necesita presentación. Y yo creo que a veces pecamos, quizás, de miedo ante su vastísimo currículum y la dificultad de escoger dentro de tantas hazañas, obras, premios, ¿no? ¿Qué es lo más relevante y qué es lo que debemos decir de él? Entonces decimos, no, pues todo el mundo lo conoce porque todo el mundo lo conoce. Yo creo que para este programa bastará decir que Juan es un hombre de letras multifacético que ha usado su arte del lenguaje incluso para comentar partidos de fútbol. Seguramente está hirviendo ahorita que dije incluso porque sobre todo, ¿no? Es muy importante el fútbol. Para conciertos de rock, es narrador, ensayista, guionista, dramaturgo, autor de libros infantiles, traductor de inglés y alemán, miembro del Colegio Nacional, acreedor de múltiples, un sinfín de premios internacionales. En fin, me quedo corta, pero espero, Juan, que con tu gran generosidad me perdones y me digas cómo te sientes, cómo te encuentras hoy en este mundo pandémico y revuelto. No, lo único relevante en mi vida es que estoy ahora hablando contigo, Yael. Eso es vivir el presente en el caso absoluto. Juan, estamos en la revista pensando un poco en estos, nos hemos como interesado por estos estudios decoloniales que van tomando cada vez más amplitud. Y para este pensamiento decolonial o teoría de la descolonización, nuestro mundo actual, material y mental, siguen bajo un régimen heredado de los antiguos imperios coloniales. ¿Tú estarías de acuerdo que esto aplica al campo de las letras? Desde luego aplica sobre todo, Yael, al campo del lenguaje. Nosotros en México tenemos un colonialismo intrahistórico. El español es el idioma que nos unifica como mexicanos, pero esta unión se ha hecho en detrimento de más de 60 lenguas originarias y es verdaderamente asombroso que a 500 años de la caída de Tenochtitlan, estas lenguas no tengan el apoyo que merecen. Para muchas personas, dejar de hablar su lengua original es un camino de superación, entre comillas, en la medida en que encuentran aceptación o pueden educarse en sistemas educativos que exigen la lengua castellana. En aras de tener un país homogéneo, se sacrifica el riquísimo país multicultural que podríamos tener. Y eso me parece extraordinariamente grave. Hay, por supuesto, muchas otras constataciones de pervivencia del mundo colonial en el idioma y lo podemos ver una y otra vez en el trato con España, que no deja de tener un sentido de propiedad o patrimonial respecto a la lengua, ¿no? Cuando un traductor latinoamericano vierte
un libro, ya sea de poesía, novela, ensayo, al español, pues suele tomar en cuenta las distintas variantes del idioma y no lo argentiniza en extremo o lo peruaniza radicalmente. En cambio, una y otra vez vemos que los libros que llegan de la antigua metrópoli muchas veces están traducidos con un tono pues totalmente españolizado, como si de pronto algún autor sudafricano o japonés quisiera escribir con el ritmo de una zarzuela, ¿no? De la verbena de la paloma, porque incluso les atribuyen giros taurinos a escritores de otros lados. Recientemente me encontré esto en un libro pésimamente traducido de Margaret Atwood, la gran escritora canadiense. Y yo creo que una de las grandes conquistas de la Academia Mexicana de la Lengua fue que la Real Academia Española aceptara la palabra españolismo, es decir, que reconociera que hay ciertas palabras que se usan en el territorio español, pero que son un barbarismo para otros lugares. No todo lo que se dice en España debe ser de uso dominante para todos, pero nos quejamos mucho de estas imposiciones que no dejan de llegar todavía de la antigua metrópoli y al mismo tiempo no le damos ninguna importancia a más de 60 lenguas que están escribiendo poesía, que están soñando, que están pensando en idiomas extraordinariamente valiosos. Fíjate que una de las primeras preguntas de esta conversación iba a ser ¿qué necesita un escritor mexicano para ser reconocido internacionalmente? Pero la voy a cambiar porque por escritor mexicano cometemos el error de pensar en efecto que es un escritor que escribe en español. Yo te preguntaría más bien, ¿qué necesita un escritor mexicano que escribe en zapoteca? ¿No? ¿Qué estrategia tendría que desplegar para llegar a ser reconocido en el mundo? Es dificilísimo para un escritor en zapoteca, primero que nada, poder publicar. Ha habido intentos muy notables y hay escritores ya muy conocidos en lenguas indígenas, pero para quienes se acercan a ese mundo, es decir, Natalio Hernández, como Mardonio Carballo en náhuatl, Natalia Toledo, Irma Pineda en Zapoteca, son autores bastante conocidos, pero muchas veces lo son a través de traducciones. Y eso también es un dato importante. Nosotros mismos no aprendemos lenguas, es mucho más fácil que alguien aprenda 5 idiomas occidentales antes de aprender una lengua indígena. Es un déficit que tenemos. Y esto fíjate que incluye también a los especialistas en el pasado mexicano. Hace cerca de 10 años me tocó conducir un programa que era de crónica por sitios arqueológicos. Fuimos a 28 sitios arqueológicos, hablamos con múltiples arqueólogos, lo cual fue una gran lección sobre lo que se está haciendo respecto al pasado mexicano, que sigue siendo una zona enormemente novedosa porque no dejan de aparecer sorpresas. Pero la sorpresa esencial para mí es que la mayoría de los arqueólogos no hablaban las lenguas de las culturas que ellos mismos estaban investigando, es decir, no se consideraba necesario hablar maya, explorar Chichén Itzá, Uxmal, lo cual es un poco extraño porque muchos de los edificios mayas son libros en piedra, por ejemplo, el famoso templo de las inscripciones en Palenque está escrito en la fachada por el rey Pacal II, todo lo que fue su dinastía, la historia de su pueblo, una crítica del poder extraordinaria, incluso pasajes de ciencia ficción. El gran epigrafista Guillermo Bernal lo descifró hace apenas unos años, esa fue su tesis de doctorado. Y a mí me sorprende que incluso gente tan cercana a ese mundo como los arqueólogos mayas, no todos ellos hablen este idioma. Suelen hablarlo más, hay que decirlo, y es triste, los arqueólogos extranjeros, los franceses y norteamericanos que son mayistas y que se han interesado más en esa lengua que muchos arqueólogos mexicanos. Pero esto no es privativo de los arqueólogos, es privativo de nuestra cultura, que le ha dado la espalda a las lenguas del origen. Es que es un absoluto escándalo lo que estás diciendo, ¿no? Se necesita más, o sea, lo que en realidad los arqueólogos quieren hacer es, y muchos de, digamos, en muchas áreas del conocimiento lo que queremos es dialogar con las revistas que en inglés, en alemán y en francés, que son las que detienen, digamos, el poder del conocimiento y son las que dan los recursos. En fin, nosotros queremos acceder a ese diálogo y erramos, en mi opinión, ¿no? Caemos con esta estructura precisamente colonial. Eh,
Escandalosísimo, estoy completamente de acuerdo, pero a ver, ¿qué estrategias? A ver, regresemos a esta pregunta, por ejemplo, ¿qué pasos? O sea, un escritor que escribe en español, o sea, digamos que un escritor indígena, en lengua indígena, tendría que pasar, como dices, primero por una traducción al español. Pocas veces son las traducciones directamente al inglés, aunque sucede. Pero un escritor en español también, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de un escritor mexicano para ser reconocido en el mundo e incluso a veces por reflejo en su propio país? Parece que hay premios que importan, parece que hay editoriales que importan más. O sea, ¿qué consejo le darías a un escritor bueno, no muy leído? O sea, un consejo obviamente envenenado. Te estoy preguntando lo obvio. O sea, hay un paso, hay los pasos de no, a ver, tienes que publicar en España. Tienes luego que tratar de aplicar a premios, o sea, llegar a la traducción al inglés, aplicar a ciertos premios. ¿Cómo es todo este itinerario con el que no forzosamente estamos de acuerdo, pero que existe? Bueno, una de las cosas más sorprendentes de la literatura es que subsiste más allá de los apoyos. Y esto es válido tanto para las lenguas indígenas como para quienes escribimos en español en América Latina. Yasnaya Aguilar Gil, en su extraordinario libro de Manifiestos Lingüísticos, ella dice que lo extraño de las lenguas indígenas es que sigan existiendo a pesar de todo lo que se ha hecho para extinguirlas, a pesar del enorme lingüicidio que se ha ejercido sobre ellas. Entonces, eso es sorprendente, cómo una cultura puede perdurar más allá de cualquier apoyo. Y respecto a la literatura latinoamericana, creo que desde hace muchos años ha sido superior a la literatura española, sin tener los mismos apoyos que se tienen en España y sin ser, digámoslo así, la industria editorial dominante. Todo lo contrario, uno de los problemas básicos que tenemos los autores es que para circular entre los países de América debemos publicar generalmente en alguna editorial española. 200 años después de la independencia, seguimos estando atados a lo que circula a través de la metrópoli. Entonces, eso es algo bastante dramático. Y esto lo podemos nosotros también expandir a la situación general de las lenguas, a la conducta política que tienen las lenguas. El inglés, que es la lengua franca por excelencia, es la que domina básicamente, digamos, el reparto de prestigios, ¿no? Bertolt Brecht se refería a los modos de producción de la gloria, ¿no? Así como hay modos de producción económicos, también hay modos de producción de la gloria. Y uno de los principales pasa por el inglés. Yo he sido jurado, por ejemplo, del premio de la Fundación Princesa de Asturias y en los últimos años han ganado un 80% de autores que escriben en inglés. Lo mismo pasa con el premio Nobel. Entonces, es una circunstancia tremenda para alguien que escribe desde una lengua minoritaria que pueda llegar a ser conocido. El español es una lengua extraordinaria que se habla en más de 20 países y que tiene millones de hablantes, pero es tremenda la situación de un pequeño país que tiene, pues no sé, una lengua absolutamente minoritaria, sin traductores, etcétera. Bueno, todo esto yo creo que tiene que ver más con la sociología de la cultura que con la literatura misma, porque tarde o temprano nosotros descubrimos que en Polonia hay una poeta mayúscula que se llama Szymborska, bueno, recibió el premio Nobel y ella escribió en una lengua minoritaria respecto a las otras lenguas occidentales y pudo hacer una literatura espléndida. Y en cierta forma me atrevo a decir que las lenguas minoritarias exigen un extra en la creatividad. Es decir, al estar más separadas del flujo habitual de la cultura, de la aceptación inmediata y de lo que se considera que es el dominio estándar de la lengua, son lenguas más rebeldes, más radicales, más transgresoras. No es casual que la mejor literatura en inglés la escriban gentes de las antiguas colonias, por ejemplo. Digamos que el centro, paradójicamente, está en la periferia de las lenguas. Nos vamos a ir un corte y vamos a volver para seguir hablando de esto. Creo que vamos a poder rebotar muy bien sobre lo que estás diciendo. Cortecito y volvemos. Estamos de vuelta con Juan Villoro hablando del mundo editorial. Como decía Juan, con
pues con gran verdad, antes del corte, se trata más bien de una sociología, ¿no? Lo colonial está sobre todo en el circuito editorial, de venta, de lectura, de intercambio, y no tanto en la creación en sí misma, que pues como sabemos tiene caminos muy propios, muy individuales para surgir. Pero ¿cómo leerla? ¿Cómo encontrar esos valores? Pues siempre es como el problema, ¿no? ¿Cómo entrar en ese circuito de circulación? Hablábamos también de premios. Tú hablabas del Príncipe Asturias, mencionamos el Premio Nobel. Estamos hablando de premios que vienen del primer mundo a validar obras. Esos premios las proyectan internacionalmente. Recuerdo haber leído en el Fondo de Cultura unas cartas donde Octavio Paz, desde antes de publicar El laberinto de la soledad, estaba completamente obsesionado por el Premio Nobel. Y de hecho, es lo primero que se dice cuando se habla de Octavio Paz, ¿no? Acreedor del Premio Nobel, único mexicano. ¿Qué poder dan estos premios que vienen de estos países? Es un poder de juicio, de este juicio y de poder de mayor, digamos, discernimiento estético por parte de estas potencias, o es simplemente de poder económico y poder de distribución? Bueno, los premios son etiquetas comerciales que ayudan a que un escritor circule, aunque no siempre es la mejor manera de conseguir lectores. Yo creo que si alguien recibe un premio, pues debe estar agradecido por ese accidente, pero no es otra cosa que eso. Es una oportunidad que te da el destino de recibir una recompensa que no necesariamente mereces. Si pensamos en la lista de autores que no recibieron el premio Nobel, pues probablemente damos con los mejores escritores de todos los tiempos, con James Joyce, con Borges, con Kafka, con Tolstoy, con Chekhov, Nabokov, y una larguísima lista hasta llegar recientemente a Philip Roth y a muchos otros autores que son muy superiores, por ejemplo, a Echegaray, que ganó el premio Nobel y del que nadie Sí, se por supuesto. acuerda, ¿no? Entonces, los premios tienen esta circunstancia de que prenden, a mí me parece, una luz en donde no había nadie. Y entonces es como encender una ventana. Y eso me parece noble, el hecho de que al encender una ventana, quien se quiera asomar a ella. Entonces atraen a los lectores. Pero la suerte de esos autores dependerá futuro, ¿no? Si el premio Cervantes hubiera escrito, perdón, si el premio Cervantes hubiera existido en tiempos de Cervantes, lo hubiera ganado Lope de Vega, no lo hubiera ganado Cervantes. Esa es una de las características que tienen los premios, que son decisiones arbitrarias que corresponden a los gustos o la combinación de gustos de una época. Esto de la combinación de gustos, estábamos viendo que esto afecta, bueno, al escritor, puesto que tiene que gustar, digamos, a esta estética, digamos, europea o por lo menos del electorado en inglés para poder ser distribuido y llegar más lejos. Eh, Afecta al editor, puesto que un editor mexicano siempre va a perder en su oferta ante un editor español. Evidentemente, casi cualquier escritor, a menos de estar muy firmemente, muy ideologizado y no necesitar recursos económicos, va a decirle que sí a un escritor a una editorial mexicana, pero a una editorial española o una editorial americana, estadounidense. Y también al lector, puesto que finalmente lo que llega a las librerías latinoamericanas es lo que escogieron los premios y las grandes editoriales europeas y estadounidenses. ¿Qué estrategias podríamos encontrar para descolonizarnos? Yo creo que la mejor estrategia es ser fiel a lo que somos, porque si tratamos de escribir en función de un público, en función de un premio, en función de una moda, pues evidentemente podremos tener un éxito tal vez a corto plazo, pero lo importante es agregar algo en el arte que no estaba ahí. Y esto nos lleva a una dramática paradoja del hecho estético. Cualquier artista digno de su nombre aporta algo que no existía y por lo tanto desconcierta. Es original en la medida en que ofrece una nueva forma del mundo y eso no necesariamente tiene una aceptación inmediata. Si Kafka hubiera escrito para recibir un premio, pues no se hubiera atrevido a escribir lo que nadie estaba pensando que podía leer en aquella época. Entonces, esa es una de las grandes paradojas del el hecho estético, que debe desconcertar y en esa medida no ser comprendido.
a mí me parece peligroso que un escritor sea comprendido demasiado pronto, porque entonces parece que está de acuerdo con su tiempo y creo que todas las obras que sobreviven son aquellas que de alguna manera se sobreponían a su época oponiéndose a ella. Es muy curioso cuando nosotros hablamos del Renacimiento o de la Ilustración, distintas épocas de la cultura, solemos acudir a obras que nos parece que representaban ese momento. Cierto, lo representaban, pero como las obras disidentes de la época no eran la obra dominante, no era lo que todo mundo leía y pensaba, no, era la obra de ruptura que muchas veces escandalizaba. Hay que acordarnos, por ejemplo, de Rousseau en la Ilustración, teniendo que huir después de haber escrito el Emilio y que sus amigos le dijeron, no lo firmes con tu nombre, te van a meter a la cárcel, ¿no? Bueno, Michel Foucault dijo, No estuvo en la cárcel. claro, los libros se firman no para satisfacer la vanidad de los autores, que suele ser muy grande, sino para saber a quién se debe arrestar, porque es una moción de censura pedir que se firme un libro. Entonces, Rousseau se atrevió a firmar con su nombre y tuvo que escapar. Y hoy en día pensamos en el siglo XVIII, el siglo de las luces, como una época que Rousseau contribuyó a definir, ciertamente, pero desde la postura que debe tener un escritor, un intelectual, que es un rebelde, que se opone a su época y así la redefine. Y lo que sobrevive de esa época es justamente aquello que la estaba definiendo, pero por excepción, porque trataba de plantear algo diferente. Entonces, bueno, todo esto para decir que si llega un premio, pues es como un accidente, es digamos, un accidente que hay que agradecer, desde Claro, luego. pero en cuanto al lector, me refería también, o sea, uno está ante una oferta editorial. Como lector, ¿cómo rompes con el dictado de las editoriales españolas, de estos premios, ¿no? Que invaden las librerías, ¿no? ¿Dónde hay que apoyar los editoriales independientes? ¿Cómo se buscan a los autores en lengua mazateca? En fin, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia podemos tener? Bueno, lo que deberíamos tener en México es una auténtica revolución cultural. Deberíamos tener una educación en las lenguas indígenas para que pudiera haber escritores en estas lenguas y para que pudiera haber un mercado editorial que estuviera leyendo estos libros. Cada mes, Gabriel Said, en la revista Letras Libres, recoge episodios de lenguas indígenas a punto de desaparecer que son dignas de una poesía extraordinaria y de una atención que no están teniendo. Entonces, es un problema que tiene que ver con una base, digamos, educativa que habría que transformar. Y lo mismo para defender la literatura mexicana radical, transgresora, de calidad, pues nada mejor que existan revistas. Tú trabajas para la revista de la universidad, que es espléndida, pero necesitamos mucho más discusión. No tenemos una verdadera cultura crítica. Podemos decir que nuestra crítica está en estado crítico. No hay formas, digamos, claras de formar un consenso entre nosotros. Sale un magnífico libro y de qué manera se establece que este libro verdaderamente vale la pena, cuáles son los 5 suplementos literarios con críticos avalados que pueden decir que esto vale la pena. Entonces dependemos de la rumorología, de los consejos de los amigos para irnos acercando a los libros. Entonces es también una, digamos, una defensa que debemos dar entre nosotros, fortaleciendo nuestra cultura, pero creo que no hay iniciativas culturales y a nivel nacional, yo creo que el principal déficit que tenemos desde hace unas 3 o 4 décadas es que la cultura entendida desde la gestión pública básicamente se ha encargado de 2 ejes, la defensa del patrimonio, que es muy importante, y el apoyo directo a los artistas, esto desde los últimos 25 años más o menos, que también es importante, pero falta lo decisivo, que es la creación de públicos. Y eso es lo verdaderamente democrático, ampliar el círculo de los conocedores, como decía Bertolt Brecht. Eso, ese trabajo de crear públicos es absolutamente central. Para la mayoría de la población en la Ciudad de México, Bellas Artes es una estación del metro, no es una necesidad, no es algo que la gente sienta que le pertenece. Entonces, convertir Bellas Artes en una necesidad de uso cotidiano es el gran desafío de una cultura democrática que obviamente no tenemos. Claro, y quizás un poco más descolonizada. Juan, muchísimas Por gracias. No, supuesto. no, ibas a añadir algo, por favor, por favor. No, que evidentemente en la medida en que asumimos retos, riesgos y obligaciones propias, nos estamos descolonizando. Es decir, la frontera
es algo que está en todas partes y muchas veces en nuestro propio interior, en nuestra conciencia. Entonces, entendernos a nosotros es un proceso de descolonización. La gran paradoja es que esto no se hace aislándonos de los demás. Hay que conocer a los otros para regresar a nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Qué bueno que te pedí este añadido. Nos despedimos, Juan. Siempre honor, placer, delicia platicar contigo. Y bueno, supongo que todos lo disfrutamos igual. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.